Ya el campamento está listo para esperarles y estaremos orando los unos por los otros. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Saludamos a algunos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que asisten a otras iglesias, pero que hoy han venido para apoyar a sus muchachos, a sus hijos. Saludamos también a dos esposas de pastores que se encuentran aquí, de nuestros administradores. A la hermana Rosy, esposa de nuestro presidente, el pastor Josué, que está en México. A la hermana Dora, esposa de nuestro secretario, el pastor Julio, que está en una campaña evangelística, bien lejos. Mañana regresa, creo, ¿no? Estamos orando por ellos y saludamos a nuestra iglesia a nivel general. Gocémonos y alegrémonos en el plan de la salvación. Como dije en la oración, que el mejor espíritu de reverencia se vea en nosotros para adorar a nuestro Dios. He tenido la oportunidad de estar visitando a una familia con la que estoy estudiando las Sagradas Escrituras, dando estudios bíblicos martes y jueves. Algunos de los miembros de esa familia están aquí, han venido. Dios les bendiga. Los familiares de Jorge Gallardo, él está hospitalizado, está en UCI. Esta semana oramos por él allí en ese lugar. Y en una de esas visitas, uno de los integrantes de la familia le preguntó que si él quería bautizarse, y él dijo que sí. Pero yo no solamente espero en poco tiempo bautizarle a él, bautizar a sus hijos, bautizar a su esposa, para que hagan parte de un pueblo especial que quiere ver pronto el rostro de nuestro Salvador. Y seguiremos orando por Jorge. Él está en los brazos amorosos de nuestro Dios. Que se cumpla su santa y bendita voluntad. Está en las manos del médico de los médicos. En esta mañana, mis hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y también el don de profecía. En el libro Patriarcas y Profetas vamos a encontrar algunas de las citas interesantes que tienen que ver con este mensaje. Algo del mensaje fue mencionado por el hermano Bustillo el sábado en un tema interesante, edificante para la iglesia, y yo quiero tomar uno de esos casos. Quiero tomar uno de esos casos basado en lo que dice Hebreos el capítulo 4 versículo 13. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras. Hebreos el capítulo 4, el versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pensamiento duro, ¿verdad? Todas las cosas abiertas delante de la presencia de Dios. No se le escapa nada absolutamente a nuestro Dios. Todo lo ve, todo lo percibe, conoce todo. Ese es el texto base. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, encontramos que las Sagradas Escrituras, la Biblia, tiene poco que decir en alabanza a los hombres, en exaltar a los hombres. Dedica poco espacio a resaltar las virtudes de los mejores hombres que jamás hayan vivido. Poco espacio. Exaltando al hombre. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la lección por la cual la Biblia tiene poco que decir en alabanza de los hombres? ¿Saben por qué, mis hermanos y apreciados? Porque todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios.
¿Son dones de quién? ¿Son dones de quién? De Dios. Todas las buenas cualidades vienen de Dios, no vienen del ser humano. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Todo lo debemos a Dios. Y si todo lo debemos a Dios, entonces la honra y la gloria debe ser tributada a nuestro Dios. Amén. A nadie más. Solo somos instrumentos en sus manos. Cada día estamos luchando y luchando y luchando con nosotros mismos, luchando con enemigos que son más fuertes que nosotros. Y en las Sagradas Escrituras, en Efesios, el capítulo 6, versículo 12, aparece una cita interesante donde está nuestra lucha. Capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha contra el enemigo. Y si nuestra lucha es contra el enemigo, no hay poder en nosotros para vencerlo. El único poder es el que viene de Dios cuando tú y yo mantenemos una intimidad con el cielo, una comunión con el cielo. Así recibimos el poder de lo alto para enfrentar al enemigo y vencerlo. Pero por nosotros mismos, con nuestra naturaleza pecaminosa, llena de maldad, separada de Dios, no podemos vencer. Cristo Jesús debe habitar en ti y en mí para poder vencer. El tenor de la Biblia está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Hace poco tuvimos un desayuno de trabajo con ancianos y esposas en la iglesia de Orión, y el 5 de agosto vamos a tener otro en un lugar campestre. Y yo mencionaba algunas cosas de la inestabilidad en la introducción de los reyes que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y uno busca, por ejemplo, Segunda de Reyes, vamos a buscarlo. Uno busca Segunda de Reyes, el capítulo 23, y encuentra algo muy importante. Dice Segunda de Reyes, el capítulo 23, versículo 25: no hubo otro rey antes de él, hablando de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué interesante, ¿verdad? Después de él no nació otro igual. Estamos hablando de alguien que tiene un reinado perfecto, de alguien que, como David, podemos decir conforme al corazón de Dios, de alguien especial. Después de él no hubo otro. Pero en el capítulo 23, versículos 29 y 30, dice: en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué muere de esta manera? En ningún momento Dios le dijo a Josías que fuese a enfrentar al enemigo. Y este hombre que dice que después de él no apareció otro, desobedece a Dios. La inestabilidad del ser humano. Nos dice esto, apreciados jóvenes y miembros de la iglesia, que el ser humano necesita permanecer en comunicación con el cielo, en comunión con el cielo. Que necesitamos estar más cerca de Dios para que Él se acerque a nosotros. Que necesitamos estar allí con nuestro Dios. Josías se llenó de confianza, confianza que lo separó de Dios.
yo puedo hacer esto. Se llegó a distanciar de Dios. Y el personaje del cual vamos a hablar es de David. El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí mismo fue el que preparó la caída de David. Confianza en sí mismo, separación de Dios. Patriarcas y Profetas, en la página 708 dice: según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraran en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio sobre sí mismo que el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Comenzó a confiar en él. Y en el momento en que él le da el espacio al enemigo, el enemigo inmediatamente actúa y separó esa alma de Dios. La única fuente de fortaleza para David, y David se separa de Dios, queda inmediatamente en las manos del enemigo. Es que cuando tú y yo nos separamos de Dios, cuando tú y yo dejamos de estudiar la Biblia, cuando tú y yo dejamos de orar, cuando tú y yo dejamos de venir a la iglesia, cuando tú y yo dejamos de estar compenetrados completamente con la predicación del Evangelio y con nuestro Dios, el enemigo tiene suficiente espacio para trabajar y destruirnos. Pero alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios, que hay esperanza para todos nosotros en esta mañana. Exaltado sea su nombre, porque podemos acercarnos todavía confiadamente al trono de la gracia. La obra del enemigo no es abrupta, al principio no es repentina ni sorpresiva, consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Comienza en cosas aparentemente pequeñas. Así inicia él. Yo hago esto y esto no es malo. Y voy avanzando, y voy avanzando, y voy avanzando, y cada día me voy hundiendo más y más. Y llego al punto donde dice el deseo de toda la gente, donde la fe y el arrepentimiento pueden alcanzarme. Segunda de Samuel. Los capítulos 11 y 12 tienen esta historia interesante. Yo no me voy a detener tanto en el pecado de David. Me voy a detener en el arrepentimiento de David. Segunda de Samuel, el capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y termina diciendo el texto: pero David se quedó en Jerusalén. Antes que terminara la guerra con los amonitas, David comienza a sentir confianza en sí mismo. Ya todo está listo, ya están vencidos, así que Joab, encárgate del ejército, sigue tú. Y él regresó cuando debía quedarse, cuando debía estar allí, velando y atento y participando, pero él se regresó. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. Cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios, se dio a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. El hombre escogido por Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, violó sus principios porque confió en sí mismo, porque no confió completamente en Dios, porque no vivió todo el tiempo más cerca de Dios. Y esto nos habla de la inestabilidad que existe en el ser humano
Cuando se distancia de Dios, inmediatamente el enemigo actúa. El enemigo procede. Versículos 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El enemigo aprovechó. No tienes nada que hacer, ok, yo sí te puedo ofrecer a ti lo que puedes hacer. Algo interesante, apetecible para ti. Tú eres el rey, tú lo puedes hacer. Tienes la autoridad, tienes el poder. Procede. Todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resultó fútil. Se había entregado al poder de Satanás. El peligro le rodeaba. La deshonra, que es más amarga que la muerte, le esperaba. No había sino una manera de escapar. La manera de escapar de David no fue la que él escogió. La manera de escapar de David era buscar al Señor, huir de la tentación. ¿Cuántas veces no nos ha acechado el enemigo? Y no huimos de la tentación, sino que acariciamos la tentación y cedemos y damos pasos equivocados y finalmente nos hundimos. Aún hundiéndonos, tenemos la oportunidad, mientras haya el tiempo de gracia, de renunciar al pecado y venir a los brazos amorosos del Señor. Pero a veces no se hace esto. Y David tenía que hacer eso en ese instante. Según el relato bíblico, no busca la solución a través de Dios. No busca arreglar cuentas con el Señor, sino que procede. Cae en el pecado. La única salida que encuentra es esa. Y a esto le une no solo adulterio, sino asesinato. No se sienta con el Dios del cielo, según Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Recuerdan ese pensamiento bíblico? Venid, ¿qué? Luego dice Jehová. ¿Qué más dice? ¿Y estemos qué? Vamos a sentarnos, vamos a arreglar cuenta. Has caído, has fallado. Necesitas que yo te recoja de donde has caído. Ven, que mis brazos están aquí para recibirte. Y arreglemos cuenta. Porque si tus pecados fueren como ¿qué? Como la grana. Habla de pecados rojos. Un rojo intenso. Si fuesen como el carmesí, rojo intenso. Si son así porque has fallado, porque has caído, ven a mis brazos. Entonces serán blancos. ¿Cómo qué? Porque son limpiados con la sangre de Jesús. Hay esperanza para nosotros, hermanos. Hay esperanza. Todavía podemos reconocer nuestra condición y presentarla delante de nuestro Dios. Fíjense, esto fue desagradable, lo que hizo él, dice las Sagradas Escrituras, fue desagradable a los ojos de Jehová. Al Señor no le gustó. Fue desagradable. Pero la misericordia de Dios se extiende, hermanos. Dios tenía un propósito con David. Y la misericordia de Dios se extiende de una manera tan impactante que Dios escoge a uno de sus profetas para enviarle un mensaje de esperanza, de confianza, aunque le iba a decir lo que había hecho. Aunque le iba a mostrar, según las Sagradas Escrituras, y no hay el tiempo como para leer todos los versículos, pero vayamos al capítulo 12. Versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, historia conocida. Con esa historia, ustedes pueden seguir el resto de los versículos, con esta historia Dios quería despertar en David el deseo
de reconocer su condición pecaminosa y presentarla ante Dios, la misericordia de Dios se iba extendiendo y extendiendo. Y finalmente en el centro de la historia aparece aquel que había fallado. Pero la sentencia viene del mismo David. Él merece morir. Y con un pecado como el de David, en aquel entonces el castigo venía directamente. Y cuando él le dice, ese hombre eres tú, David no comienza a decir, no, es que quien la manda a bañarse ahí sola, o en fin, o no, es que yo soy el rey, yo tengo autoridad para hacerlo, o esto, lo otro. No comienza a poner excusas. A veces colocamos excusas en vez de confesar nuestros pecados delante de Dios y apartarnos. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero viene el pensamiento interesante. Mas el que los confiesa y ¿qué? Y se aparta, ¿alcanzará qué, hermanos? ¿Alcanzará qué? Misericordia. Hay oportunidad todavía para que tú y yo confesemos nuestros pecados delante de Dios, y le hemos fallado al Señor, y le hemos fallado. Hay oportunidad para que en esta mañana, antes de la participación del rito de comunión, pan y el vino, nosotros tengamos ese encuentro con nuestro Dios y los unos con los otros. El reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y la culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Dice en Patriarcas y Profetas: todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del perjudicado a Dios. Recordamos la historia de José. ¿Qué fue lo que dijo José? ¿Cómo haría qué? Yo este grande mal, y pecaría ¿contra quién? Contra Dios. Es contra Dios. Es contra Dios. Por eso necesitamos arrepentimiento sincero en esta mañana delante de nuestro Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Él tembló. Voy a ser destruido. El castigo de Dios va a venir sobre mí. Y fue sinceramente ante el Señor, y escucha las palabras que le llenan de esperanza su corazón. La misericordia de Dios, según el versículo 13, también Jehová ha perdonado tu pecado. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, ha remitido tu pecado, no morirás. Pero vienen las consecuencias. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Duro para David esto. Hubiese preferido morir yo, diría David, no mi hijo. No mi hijo. Señor, esto es muy fuerte. Señor, por favor. Y él comenzó a orar por su hijo. Cuando el niño cayó enfermo, imploró, suplicó, hizo ayunos. Noche tras noche se postraba para pedirle al Señor: por favor, no permitas que él muera. Finalmente murió. La misericordia de Dios se extendió aún con la muerte de su hijo. Dios quería rescatar a David. Dios quería hacer una transformación completa en su ser. De la misma manera, Dios quiere hacer una transformación en ti y en mí. Dios quiere cambiarnos cada día, pero para hacerlo necesitamos estar en comunión con el cielo. Dios quiere hacerlo. El sentimiento de culpabilidad que acechaba a David era terrible. Finalmente murió el niño. Pero David no comenzó a justificarse, no comenzó a presentar excusas, no comenzó a cuestionar a Dios. David reconoció su culpabilidad, la presentó al Señor, triste.
y vamos a leer algunos apartes del Salmo 32. Salmos capítulo 32, y leamos los versículos 1 hasta el 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado, dice el versículo 5, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sigue diciendo la palabra del Señor, dije, confesaré a Jehová mis pecados, rogando el perdón, pidiéndole al Señor que actuara en su vida. La agonía de su espíritu la presenta ante Dios. Dice el capítulo 51 de Salmos, con el que vamos a terminar en esta mañana. Capítulo 51 de Salmos, versículo 1 al 3, hermanos. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. Es que cuando hay arrepentimiento sincero y profundo, Dios lo acepta. ¿Es así o no es así, hermanos? Dios lo acepta. Verso 1 al 3 del capítulo 51 de Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, delante de mí. Contra ti, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y vean el versículo, o leamos el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Dentro de qué? Dentro de mí. Pidió no solo perdón, pidió pureza de corazón. Pidió pureza de corazón. Y aunque David había caído, mis hermanos, como muchas veces nosotros caemos en diferentes cosas, pero al reconocer nuestra condición y presentarla delante de Dios, aunque David había caído, Dios lo levantó para que no se perdiese. Dios puede hacer eso contigo y conmigo. Dios quiere hacerlo con todos nosotros. Patriarcas y Profetas dice, quien quiera que bajo la reprensión de Dios, quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. En esta mañana yo quiero ir a los brazos del Señor para que Él tenga misericordia de mí, para que Él me perdone y me limpie de toda maldad. Y si hay algo que confesarle al Señor, lo voy a presentar de rodillas. Y si hay alguien aquí que quiere presentar su caso delante de Dios, yo te invito a que en este momento tú te arrodilles delante del Señor y presentes tu condición, porque le hemos fallado, sí le hemos fallado al Señor. Independientemente cuál haya sido el caso, yo presento mi vida de rodillas ante el Señor. Maravilloso Padre, en este momento tu pueblo se está arrodillando delante de tu presencia. Contra ti hemos pecado, Señor. Te hemos fallado en algunas cosas que muchas veces no consideramos pecado, pero es pecado, Señor. Perdónanos, cámbianos, transfórmanos, tómanos tal cual como somos, oh Dios, en esta mañana. Pero ayúdanos, oh Señor, a apartarnos del pecado. Recordar el pensamiento bíblico de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta mañana queremos alcanzar misericordia delante de ti.
En esta mañana necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Acepta cada confesión, oh Dios, que es presentada. Acéptala a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y perdónanos, perdónanos, oh Dios, perdónanos y acéptanos, transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo. Que tú bendigas a esta iglesia, Señor. Que bendigas cada caso que hay en esta iglesia, oh Padre. Tómalo como en tuyo, oh Dios, para resolverlo. Ilumínanos y ayúdanos, oh Padre querido, para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando Él se manifieste en las nubes de los cielos, estemos listos como un solo pueblo para gozar contigo de la eternidad. Señor, nos disponemos a participar del rito del lavamiento de los pies, el rito de humildad. Permite que lo hagamos todos, que nos unamos más y más como iglesia, Señor. Que el enemigo sea reprendido en tu nombre y con tu poder. Que participemos del rito de comunión del pan y el vino. Y todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificar tu nombre. Y que el hombre se esconda en Cristo Jesús. Grande eres, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.